veggies from Mexico. Mexico's best produce. Bueno, pues qué gusto tenerlos el día de hoy. Como les comentábamos, pues nos vestimos de gala porque nos acompaña la licenciada Lucelena Angarita y ella es la directora de participación comunitaria en GC1. Como ustedes saben, GC1 pues es la ley en tema de código de barras a nivel internacional, ¿no? La ingeniera Lucelena tiene toda la experiencia en tema de gestión de programas y mejoramiento de procesos, mucha experiencia en seguridad y calidad alimenticia, principalmente con la opción del GC1, y siempre es bueno saber cuál es, en qué ha colaborado, porque no hay nada como el estar directamente participando en una empresa y ser testigo para poder compartir esas experiencias. Y bueno, le tocó estar precisamente con la cadena de restaurantes Subway como directora de sistemas de estándares de la cadena de suministro, y también pues le tocó participar en el departamento de tecnología de información en Burger King Corporation. Actualmente es la directora de participación comunitaria en GS1 en Estados Unidos. No quiero dejar de agradecer a AdSquare, Kevin, a quien vamos a conocer en unos minutos más, porque fue precisamente Kevin a quien conocí en IFPA, en Guadalajara, quien nos ayudó a gestionar esta importante conversación, plática, webinar que vamos a tener hoy. Lucelena, bienvenida a Base from Mexico. Es un honor y un gusto que nos acompañes el día de hoy. La pantalla es tuya. Muchísimas gracias, Gorgeous. Voy a compartir mi presentación. Por favor, confírmenme cuando la vean. Ya la estamos viendo, Lucelena. Excelente. Bueno, pues es un honor estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Es la primera vez que presento este contenido en español, así que si me tomo unas pausitas, ya saben por qué. Pero de verdad que es un honor estar aquí con ustedes y bueno, esperamos que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el chat y vamos a estarlas contestando a lo largo o al final de la presentación. Antes que nada, GS1 siempre nos exigen o nos dicen que pongamos esta precaución antimonopolio que habla de nuestro compromiso con las leyes antimonopolio. Entonces pedimos que en estas discusiones siempre se abstengan de discutir precios, márgenes, descuentos, proveedores o cualquier otro tema que es competitivo, que se puede percibir competitivo. Y si oyen o tienen alguna pregunta de esto, por favor, alcen la mano, avísennos y ahí está el link que pueden accesar para más información. Bueno, la agenda de hoy. Hoy tenemos bastante de qué hablar. Entonces, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de lo que fue la ley de FISMA y cómo surgió FISMA 204, de qué se trata esta ley. Y entrando un poquito a lo que son los estándares de GS1 y cómo hemos trabajado con la industria para poder identificar, capturar y compartir información que esta ley está requiriendo. También vamos a ver los recursos que tenemos y cómo podemos comenzar a tomar acción para llegar al cumplimiento de esta ley. Tenemos también al final un par de slides de los beneficios, aparte de la ley, los beneficios que podemos tener si hacemos las cosas empezando de una manera estandarizada usando un lenguaje global. Entonces, vamos a ir un poquito a los antecedentes de FISMA 204. Desde el 2011, el presidente Barack Obama decretó la ley de FISMA. Es la ley de modernización de la inocuidad alimentaria. Y esto solo lo voy a decir una vez, de resto le voy a decir FISMA, que otorgó a la FDA, que es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, mucha más autoridad para practicar su jurisdicción con las empresas estadounidenses. La idea era volverse más proactivo
y poner medidas para hacer que los problemas fueran prevenibles y no reactivos. Entonces se estableció que cada miembro de la cadena alimenticia tenía ciertas responsabilidades que tenían que seguir para asegurarse de que se cumplieran pues, estos requisitos. Entonces, esto se hizo por los cambios que había a nivel mundial del sistema alimentario, de las amenazas continuas, las enfermedades que se estaban trayendo a la luz pues, por los alimentos. El Congreso se dio cuenta que muchos de estos brotes de enfermedades alimenticias eran prevenibles y que estaban causando un gran impacto no solamente en el consumidor, sino en el sistema económico. Y muchos de ustedes probablemente han visto esta estadística porque se ha mantenido a través de los años. Es del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Dice que alrededor de 48 millones de personas en los Estados Unidos, esto es 1 de cada 6 personas, se enferman cada año. 128,000 son hospitalizadas y 3,000 mueren cada año por enfermedades transmitidas por los alimentos. Esto realmente, como resultado de esto y para poder no necesariamente prevenir, sino contener el impacto de estas enfermedades alimenticias, nació la ley de FSMA y de FSMA 204. Hoy en día hay 7 reglas de FSMA que están finalizadas. Uno de estos, por ejemplo, es la regla de seguridad de productos, la regla de transporte sanitario y muchas otras. Y además de estas 7 regulaciones, la agencia también ha modificado algunas regulaciones que ya han existido para fortalecer esa supervisión de que haya esa seguridad alimentaria. En estos programas se incluyen el programa de trazabilidad de alimentos y en la sección 204D de la ley de FSMA, que hoy es lo que vamos a decir FSMA 204, las enmiendas hacen que haya mayor requerimiento de información que se capture de una manera específica y esto es lo que vamos a hablar hoy. Las necesidades. ¿Por qué? Estamos hablando de por qué surgió esta regulación de FSMA 204. La idea era mejorar la captura y mantenimiento de los registros de trazabilidad. La FDA quería poder responder mucho más rápido a lo que son los brotes de enfermedades alimenticias y poder retirar el producto mucho más rápido sabiendo dónde estaba en la cadena. Esto, problemas con un lote específico, con un proveedor específico, antes era muy difícil de localizar, entonces se terminaba sacando del sistema toda, por ejemplo, la espinaca o todo el producto que tenía y no solamente un lote. Entonces la idea de FSMA 204 es saber exactamente dónde está el producto que está afectado, el lote que está afectado. Y ahora les voy a dar un pequeño resumen de lo que son los conceptos básicos de FSMA 204. La sección 204 se llama requisitos para los registros de trazabilidad adicionales para ciertos alimentos. Y sí, es así de largo y enredado en inglés también, les cuento. Pero básicamente eso es lo que el nombre oficial de FSMA 204. ¿Qué es y quién se ve afectado por FSMA 204? Bueno, es una regla que establece estos requisitos específicos sobre registros de trazabilidad adicionales que todos los miembros de la cadena alimenticia deben tener. Esto quiere decir los que fabrican, los que procesan, los que empacan, los que mantienen alimentos en la lista de trazabilidad. Esta es una lista de alimentos de alto riesgo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero lo que quería resaltar es que esto sí incluye entidades extranjeras y nacionales. Cualquier país que está exportando producto a los Estados Unidos tiene que seguir estas normas para poder hacer ese tipo de transacción.
También hay exenciones que han establecido algunas, por ejemplo, basadas en las ganancias anuales de ciertas empresas, que excluyen a las empresas pequeñas de estos requisitos, o total o parcialmente. Lo mismo con ciertos tipos de productos que están dentro de estas categorías. ¿Qué es lo que se requiere? Bueno, lo principal es que estas compañías deben mantener y compartir unos registros mucho más detallados de lo que estaban pidiendo antes, que era simplemente a dónde se envió el producto y de dónde vino. Eso era lo que pedían. Ahora están en cada paso de la cadena alimenticia, están detallando qué atributos o qué información se debe compartir, y se debe compartir con la FDA dentro de las 24 horas desde que se hizo esa petición, a menos de que se acuerde un término diferente. Entonces, estos registros de trazabilidad incluyen lo que conocemos como CTEs y KDEs, eventos de seguimiento crítico y elementos de datos clave. Vamos a ahondar un poquito más en esto en unos minuticos. Y se debe mantener un plan de trazabilidad. El plan de trazabilidad incluye, por ejemplo, los procedimientos que utiliza una compañía para mantener estos récords adicionales, o cómo se identifican estos productos que están en la lista o productos que tienen ingredientes que están en esta lista. ¿Cuál es el punto de contacto? ¿A quién pueden llamar en caso de que tengan preguntas, etcétera? Y lo otro que quiero resaltar, antes de ahondar un poquito más en los CTEs y KDEs y en los productos, es que el código, el lote de producción es algo clave en esta ley. Es algo que no se hacía antes, que se debe mantener desde el momento en que un alimento se empaca, o desde el momento en que un alimento se transforma, o en el caso de, por ejemplo, mariscos o pescados, cuando se recibe por primera vez en tierra, ahí se asigna el lote de trazabilidad. En los pasos siguientes, ese lote no se puede, está prohibido reasignarlo a menos de que se transforme el producto. Entonces, esto es algo clave que las empresas estadounidenses están mirando cómo hacer para mantener ese código de lote a través de la cadena alimenticia y compartirla a medida que se mueve el producto. Esta norma fue efectiva en enero del 2023 y la FDA está dando un tiempo para que las empresas se familiaricen con esto, entiendan cuál es el impacto, cómo pueden implementar estos procesos y sistemas adicionales hasta enero del 2026. Ahí es cuando ya están esperando que cada compañía cumpla con estos requisitos, ya estén en pie y empiecen a capturar y a compartir esta información. Y los registros deben mantenerse por 2 años. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más de la lista de trazabilidad de alimentos. Estos muñequitos son muy, me gustan porque son coloridos y uno se acuerda de ellos. Entonces, esta es la lista de las categorías específicas, pero cualquier producto que también tenga alguno de estos como ingredientes y que no hayan pasado por un paso de destrucción de microorganismos, también están incluidos. Les voy a dar un ejemplo. Ustedes han comido esas galletitas que tienen mantequilla de maní en la mitad, son como unas galletitas saltinas o algo así con la mantequilla de maní. Esas están incluidas, aunque no son parte de la lista, pero tienen mantequilla de maní, que no fue horneada. Si es una galleta que tiene mantequilla de maní y fue horneada, no se necesita y no es parte de esta lista. Entonces, esto complica un poquito más las cosas, pero pues por eso es tan importante saber qué productos yo manejo que pueden ser impactados por la ley. Este ejemplo de la FDA ha sido, bueno, publicado yo creo que es desde que salió la regla propuesta en el 2020, y es los diferentes eventos en la cadena alimenticia y cada uno de los datos claves que se deben capturar. Lo que vimos es que muchos de nosotros hacemos este tipo de procesos y capturamos este tipo de información todos los días. Entonces, el problema
más significativo era que cada empresa lo hace de su propia manera. Sí, entonces es como si, por ejemplo, yo les estuviera hablando ahorita en francés, de pronto en inglés sí, pero en francés, y hay muchos de nosotros que quedaríamos como que, ¿qué es lo que me está diciendo, verdad? Y tratando de traducir o mapear esos datos de compañía a compañía. Eso es lo que hemos hecho en la industria alimenticia por muchos años. Cuando la FDA tenía que hacer una investigación, no tenía la información estandarizada, no podía unir los pedazos del rompecabezas para entender dónde se había originado el problema. Entonces, por eso dijo, bueno, vamos todos a colectar estos atributos específicos en estos pasos específicos. La buena noticia para muchas compañías, por ejemplo, estadounidenses, era que la industria había estado tratando de establecer esto desde hace mucho tiempo. En el 2006, GS1 trabajó con muchas otras asociaciones, sectores de la industria, para como acordar cómo se iba a capturar este tipo de información. Y ahí surgió estos términos que después la FDA tomó, los eventos críticos de rastreo o CTEs. Esos son los pasos o las actividades en la cadena de suministro que deben registrarse. Es como la cosecha, la transformación, el envío, la recepción. Estos son algunos ejemplos de lo que son los eventos críticos. Y los elementos de datos clave, que son qué atributos o información específica describen lo que está pasando en ese paso. Son preguntas que responden al qué, al dónde, cuándo, quién, por qué del evento. Entonces, este tipo de información fue lo que la FDA estableció para que todas las empresas supieran qué información tener. Ahora voy a darles un poquito una descripción de cómo GS1 y los estándares de GS1 han podido ayudar y pueden ayudar en la implementación de estos programas para cumplir con estos requisitos. Pero antes de eso, quiero ponerles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han ido a Europa, de México, de Colombia, de Estados Unidos, y llevamos nuestro secador de pelo y tenemos una reunión muy importante en unos minutos y necesitamos secarnos el pelo y queremos enchufar el secador y resulta que no se puede, ¿verdad? Porque el receptor no cuadra al enchufe eléctrico. Y esto es lo que las empresas intentan hacer todos los días con el mapeo de datos. Esto es tu identificador, este es el mío, haz tu mapeo de datos, tienen equipos enteros haciendo eso. Y realmente eso crea no solamente mucho trabajo, sino también muchos errores, porque realmente ese mapeo no es fácil de hacer. Entonces, eso es lo que hacemos con GS1. Somos ese adaptador eléctrico para tu secador de pelo que está ofreciendo un lenguaje común, que está ofreciendo esa traducción para que todas las empresas se puedan comunicar. No importa el sistema, no importa la tecnología que manejen. Si hablan este lenguaje común, pueden interactuar y ser interoperables, que es la palabra que usamos. Y bueno, para darles unas estadísticas, nosotros como GS1 Estados Unidos estamos en 25 industrias diferentes, pero a nivel mundial estamos en 116 países donde hay una organización miembro que se encarga y se enfoca en la legislación, en las necesidades, etcétera, de ese país. Hoy en día somos más usados que Google, aunque no lo crean. Más de 10.000 millones de escaneos pasan diariamente. Pues imagínate, vamos a un supermercado a comprar algo, se escanea. Eso es GS1. Más de 2 millones de empresas a nivel mundial están utilizando los estándares de GS1. Entonces, es un lenguaje establecido, es un lenguaje que muchas empresas conocen y utilizan, aunque muchas veces no sepan qué es GS1. Y bueno, todo se basa en tres competencias básicas, como identificar, capturar y la información. Esta es la base para que podamos cumplir con los requisitos de FISMA de 204 de una manera más eficiente, efectiva y que pueda
ayudar con que sean datos precisos. Entonces, como vemos en la cadena de arriba, a medida que el producto va moviéndose a lo largo de la cadena, se identifican las partes con GTINs, se identifican los pallets o las unidades logísticas con lo que se llama SCC, eso lo vamos a elaborar un poquito más, y las ubicaciones o las localizaciones con GLNs. La información se puede capturar con códigos de barras, por ejemplo, o con otros portadores de datos como RFID. Ahora eso ha estado muy popular. Y ahora vamos también a detallar un poquito más. Y la manera como se transmite esa información puede ser en un lenguaje que muchos ya usan, como EDI, EPCIS y GDSN. Y les voy a definir todos esos términos en un segundito, no se preocupen, pero voy a empezar por la identificación. Entonces, los identificadores únicos de GS1. La base de todo comienza identificando los productos de una manera única y global para que todos podamos en la cadena de suministro entender qué le pertenece a quién y qué es el producto. Entonces, GTIN, que es el número de identificación de comercio internacional, nosotros lo llamamos GTIN, es lo que se usa para identificar un producto, una caja, los paquetes adentro de una caja, los inner packs, todo eso se puede identificar con GTINs. El código seriado de unidad de envío, que es el SCC, es lo que usamos para identificar los pallets o las unidades logísticas. Y el número de localización internacional o GLN es lo que se utiliza para identificar un lugar físico o una empresa o una compañía. Todos estos números se pueden crear teniendo un prefix, un número prefijo de la empresa que va a identificar esa empresa a nivel mundial. Y estos son los que otorga GS1. Yorgo, hay varias preguntas. No sé si queramos parar un momentico y contestar algunas preguntas o lo dejamos todo para el final. Adelante, Luz Helena, cuando tú me digas. Digo, porque es que yo hablo mucho. Bueno, dale. Hagamos dos preguntas. Ahora que ya hicimos la introducción de GS1 y de los códigos de barras. Aquí va la primera. ¿Qué tan familiarizado está con FISMA 204? Queremos que todos ustedes participen y nos contesten estas preguntas. Bueno, yo me imagino que los que están diciendo que esto que les hablé ahora sirvió. ¿Eso no cuenta de pronto? Excelente, muchas gracias por sus respuestas. Bueno, la mayoría, el 62%, estamos diciendo que algo sabemos de FISMA 204. Ok, bueno, y ahora la próxima. ¿Utilizas códigos de barras para identificar tus productos? Bueno, aquí vemos que más o menos, más del 70% de las empresas que nos acompañan hoy eh, están usando códigos de barras y esos muy probablemente sean de GS1, si están haciendo negocios con empresas de Estados Unidos definitivamente y alrededor del mundo. Bueno, muchas gracias, Yorgo. Ok, bueno. Vamos a continuar entonces. Con estos, entonces hablamos de los identificadores de cada producto, de cada localización, de cada empresa, de cada pallet. Ahora dijimos, con los códigos de barra, con RFID, se puede capturar esa información a medida que el producto se mueve. Y
la manera como se intercambian los datos, que es la otra parte, la parte de compartir esa información, se hace a través de tres lenguajes específicos que nosotros manejamos. Uno es GDSN, que es el Global Data Synchronization Network. Lo que hace es que permite la captura de información de datos maestros, por ejemplo, de producto, de lugares en la cadena alimenticia. Y se puede utilizar para confirmar la información que FISMA 204 está requiriendo de los productos y de los lugares. El intercambio de datos o EDI, eso es algo que se ha usado por más de 30 años en la industria y son formatos para capturar y compartir transacciones, por ejemplo, como órdenes, como recibos, como aviso de envío anticipado. Lo otro es EPCIS, que es Servicios de Información del Código Electrónico de Producto. ¿Realmente qué quiere decir esto? Y esto es un lenguaje que se usaba más en el área de la salud, con la trazabilidad y los requerimientos que tenían en el área de los medicamentos y todo eso. Pero ahora en comida se está viendo mucho más, que son formatos para compartir información del movimiento del producto o los estados del producto. Por ejemplo, si están haciendo una ensalada, están poniendo la espinaca, el queso, el huevo, todo eso en una ensalada que se va a empacar y a vender así. Todos esos ingredientes que entran a ser parte de un solo producto se pueden capturar y compartir usando EPCIS, estos servicios de información del código electrónico de producto. Entonces, obviamente, pues no es una sorpresa. Todos sabemos que la cadena alimenticia no es una cadena, ¿verdad? Es una red y bien complicada. Entonces, las rutas no son lineales y los productos pueden venir de muchos diferentes sitios dependiendo de la temporada, dependiendo del abastecimiento, del suministro que hay, etcétera. Entonces, lo que permite GS1 es que se pueda tener esa visibilidad lineal. De extremo a extremo, desde que el producto estuvo en la granja, fue manufacturado, se envió al distribuidor y al restaurante o al supermercado, usando los códigos de barra, usando estos lenguajes comunes, usando los identificadores, se puede tener ese tipo de trazabilidad. Y aquí está como para complicar un poquito más las cosas, la regla de FISMA 204 está diciendo que también hay que mantener la planta específica, el lugar donde se empacó el producto, donde se asignó ese lote de producción. Entonces, no es solamente tener que el producto fue de A a B y tiene este lote, sino que fue producido originalmente en esta planta con esta dirección y estas características. Los identificadores de GS1 van a ayudar mucho en esa comunicación para que sea clara y para que se pueda mantener a medida que el producto cambia de manos, cambia de dueño, cambia de sistemas. Bueno, y ahora vamos a describir un poquito cómo hemos trabajado con la industria alimenticia, con nuestros miembros, muchos que están en retail, muchos que están en el área de restaurantes, han sido parte de todo este trabajo. Entonces, lo primero es, ¿cuántos de ustedes han leído las 597 páginas de la regla de FISMA 204? Levanten la mano virtual. Y saben exactamente lo que su empresa necesita, qué procesos tienen que cambiar, qué sistemas tienen que implementar, etcétera. Bueno, si están aquí como que no, yo no, así estaban y están todavía muchas de nuestras empresas alimenticias. Necesitan entender qué dice la ley específicamente y cómo nos aplica a nosotros como empresa. Entonces, desde el 2020, cuando salió la regla propuesta, no era la regla final, muchos miembros de GS1 de Estados Unidos vinieron, eran manufacturadores, proveedores, distribuidores, operadores, minoristas, asociaciones, compañías de tecnología. Todos vinieron preguntando, bueno, ¿cómo nos podemos asegurar o preparar aún en el 2020? ¿Cómo podemos ser proactivos y mirar usando el lenguaje que hemos venido usando estándar, o si nadie lo ha usado antes, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que implementar
estos procesos para asegurar que esta información esté a la mano. Entonces creamos un grupo de trabajo que se llama GS1 US FISMA 204 Workgroup. Eso se creó en noviembre del 2021. Hoy tenemos más de 76 empresas que son líderes en la industria, más de 154 participantes en este grupo. Y el objetivo era crear colaboración, obviamente, pero también alineamiento, que se pusieran de acuerdo qué pasos iban a tomar en el corto y largo plazo. Entonces, la idea, pues, era entender cuál es mi realidad empresarial hoy, cómo es la regulación y cómo aplica eso, y dónde están los huecos que tengo que llenar. Y la conclusión de todos, después de un año de trabajo, fue clave. No importa si están utilizando un proveedor de tecnología o lo están diseñando internamente en sus propios sistemas. Si ustedes utilizan los estándares de GS1, si utilizamos como industria este mismo lenguaje, vamos a poder comunicarnos, vamos a poder ser escalables, después vamos a poder hacer las cosas de pronto con otros productos, vamos a poder usar sistemas más avanzados tecnológicamente y precisos. Entonces, los miembros de nuestro grupo pudieron equilibrar cuáles son los requisitos con cuál es la regulación y cuáles son nuestras realidades. Y con eso creamos una guía de implementación, que voy a hablar en unos minuticos de eso. Pero antes, esto es un ejemplo y les tengo el enlace en español para que vean estos ejemplos. Estos son los eventos críticos de rastreo, la cosecha, el enfriamiento, el empaque inicial, todo eso son los CTEs. Y cada uno de esos eventos críticos de rastreo tienen una lista bastante extensiva de qué tienen que capturarse en cuanto a elementos de datos claves. Entonces, cuando veíamos eso al principio, decíamos, wow, esto es bastante, es mucha información la que se tiene que capturar. Pero la categorizamos en 3 grupos y así fue mucho más fácil ver como el mapa. Parte de esos elementos de datos clave era información del producto. Parte de eso era información de los lugares o ubicaciones. Esas dos cosas son datos maestros, ¿sí? Que mucha gente ya tenía sus sistemas. Entonces era más como, bueno, ya tenemos esto, pero de pronto no lo llamamos de esta manera. Entonces se hizo ese ejercicio. Y la tercera categoría es la información de la transacción o del evento, que era lo que hablábamos de EPCIS y EDI, o sea, son las órdenes, los recibos de los productos y también si hay una transformación de ese producto o otros eventos que suceden, se puede hacer y capturar con EPCIS, que es un lenguaje que ahora se está, tiene mucha más atención en el sector de comidas. Y bueno, hemos recorrido un largo camino desde el 2021 de noviembre, pero hemos logrado muchísimas cosas y yo creo que estamos apenas empezando el trabajo realmente cuando las empresas empiezan las implementaciones. Entonces, esto fue lo que ven aquí, es lo primero que hicimos. Miramos la lista de alimentos y dijimos, bueno, vamos a hablar de todos los ejemplos que puede haber en la cadena alimenticia, de cuáles son las empresas, cuáles son los procesos, cuáles son los productos y cada paso por los que tienen que pasar. Obviamente eran infinitos, eran muchísimos, entonces dijimos, bueno, vamos a seleccionar 4 procesos que son diferentes y que pueden dar un ejemplo de cómo la información se puede capturar. Desde ahí el FDA ha dado mucha más información y ejemplos de esos procesos para las diferentes categorías de comida. Y con lo que terminamos fue con esto. Realmente hicimos 4 de estos ejemplos. Este que ven aquí es de tomate, por ejemplo. Y habla de quién es el dueño, que es la parte de arriba que está como en color curubita. Cuáles son los lugares o los pasos que tienen que
en los que tiene que ir el producto y cuáles son los eventos en el proceso que está requiriendo la ley de FISMA 204. Y estos son las burbujitas grises que ven ahí. Cada uno de estos pasos los mapeamos con un estándar de GC1 y dijimos, cada dato que está requiriendo el FDA, aquí hay un estándar que lo pueden usar si no lo están usando o si ya lo están usando, este es el estándar que pueden usar. Y todo eso está en la guía que publicamos en marzo de este año. Son 62 páginas, o sea que es menos que las 597. No, pero igual tienen que leer, las compañías que están afectadas tienen que leer toda la ley porque esto simplemente es como un mapa muy a nivel general de lo que es FISMA y no habla de cómo específicamente cada empresa le afecta la ley. Lo que habla es, aquí están los estándares que la industria alimenticia ha usado y esto es lo que pueden hacer para usarlo y cumplir con la ley de FISMA 04. Más o menos, pues eso es lo que dice la guía. Y ahora voy a hablarles un poquito de dónde y cómo comenzar y de los recursos que tenemos. Entonces, lo primero es familiarizarse nuevamente con la ley, leer toda esa documentación que ha puesto la FDA, está en español para los que pensaban que no. Pueden accesar ese enlace. Lo otro es accesar los recursos de GS1. GS1 ha preparado muchísimos recursos. Esos sí están en inglés porque es GS1 Estados Unidos. Entonces, sí, alguien que esté familiarizado con eso pueden accesarlos. Es bastante comprensivo lo que hemos hecho hasta ahora y lo vamos a seguir modificando y desarrollando a medida que la gente empiece a implementar sus programas. Lo otro es hablar con sus socios comerciales de los requerimientos y cómo van a intercambiar esos datos. Entender si están, por ejemplo, utilizando identificadores únicos como el GTIN, el GLN, para poder ser esa interoperabilidad, para poder lograrla. Entender qué implicaciones tiene la regla con sus productos específicos. Nuevamente, si tienen ingredientes, si pasó por un paso que mata los microorganismos, etc. Por eso el inventario de los productos es muy, muy importante. Y evaluar cómo se puede evolucionar en esta implementación. De pronto al principio quieren hacer lo básico y lo mínimo porque ya viene esa fecha del 2026. Realmente ya quedan 2 años y medio más o menos de 2 años y medio para el cumplimiento de esto. Entonces, ver cómo quieren escalar, cómo se pueden beneficiar con esta misma información y con estos mismos procesos. Entonces, además de la guía que les acabo de describir, hay muchas otras herramientas que hemos creado. Entonces, pueden con sus teléfonos escanear ese QR code y ahí les sale la página que los lleva a un enlace de FISMA 204. También, por ejemplo, tenemos una lista de verificación para prepararse para FISMA 204 usando los estándares de GC1. Tenemos un video que básicamente describe el contenido de lo que tenemos en la guía en 9 minutos. Entonces, eso es para sus ejecutivos que no tienen como mucho tiempo, que vean el video, se familiaricen con exactamente qué es lo que tiene la guía y vean cómo se pueden beneficiar. Y tenemos un caso de estudio, es el primero de FISMA 204, una empresa que se llama Culinary Collaborations, que han implementado ya los códigos de barra, el EPCIS, el lenguaje, para tener esa trazabilidad y muchos otros beneficios que han podido ver. También tenemos preguntas frecuentes, un documento para eso y enlaces de recursos que vienen directamente de la FDA y de otras asociaciones que son socios o miembros de nosotros. Bueno, ahora los beneficios adicionales.
Adopción de los estándares permite que las empresas no solamente cumplan con la regulación, pero que haya muchos otros beneficios que hoy en día es como parte del negocio. Este mismo esfuerzo, estos mismos datos que están siendo capturados, si se aprovechan realmente, abren una manera completamente de administrar la cadena de suministro completamente nueva. Hay transparencia, hay visibilidad del origen hasta el final del producto. Esto es crítico en el panorama que tenemos hoy en la industria, que todo el tiempo está cambiando. No hablemos de COVID y del papel higiénico, por favor, pero las cosas, ese tipo de cosas han sacado a la luz que realmente no había transparencia, no había información de dónde estaba qué producto. Para poder rápidamente tomar decisiones en caso de crisis. No necesita ser COVID, puede ser cualquier otra crisis no sé, del clima, del transporte, etcétera. Entonces, ¿se pueden las empresas mantener al día con las demandas de los consumidores, que cambia bastante en los diferentes canales? Pueden mejorar y agilizar la comunicación entre los socios comerciales. Pueden mejorar la interoperabilidad o manera como se comunican las empresas. Se puede ofrecer datos de inventario en tiempo real en todos los canales, tanto físicos como digitales. Todo esto se puede hacer con la información que se establece para el FISMA 204. Y esto lo sé porque lo hice mucho tiempo, como en mi resumen decía, nosotros implementamos esta trazabilidad para la cadena de Subway y medíamos ese tipo de retorno a la inversión, medíamos cómo eso mejoró el inventario, cómo mejoró la calidad del producto, la frescura del producto. Entonces, hablando un poquito de retorno a la inversión, la información precisa y que la gente puede confiar en esa información incrementa las ventas. Los datos limpios ahorran tiempo, dinero y recursos. Y se los digo porque lo vi y lo medí durante más de 9 años. Menos desperdicio del producto, capacidad para identificar mejor los lotes afectados, obviamente haciendo ese retiro del producto mucho más rápido, pero también el aspecto de frescura. No se eliminó mucho de no hacer esos inventarios manuales, se eliminó mucho llevar a los restaurantes producto que no estaba tan fresco como se exigía. Mayor eficiencia y transparencia en la automatización del proceso, obviamente, y al final todo esto realmente sí se refleja en el consumidor. El consumidor se da cuenta que es una marca que se puede confiar. Y bueno, con esto yo creo que pasamos esto es nuevamente otro em, eh, statement legal que tengo que hablar, que los empleados de GS1 no somos representantes ni agentes del FDA y que todo este contenido no ha sido ni revisado, ni aprobado, ni autorizado por el FDA de Estados Unidos. Entonces también tenía que comentarles eso. Y podemos pasar a las preguntas. Si alguien, yo sé que se han puesto varias en el chat. No sé si Sí, aquí te ayudo Yorgo yo. Luz Elena, vamos a empezar aquí o con las que están en Q&A. Preguntan, ¿hasta qué nivel se debe identificar el producto? La mayoría de las agrícolas vendemos nuestro producto en cajas, digamos en promedio de cajas de 22 libras, pero no colocamos códigos de barras en la caja, lo colocamos en el pallet y ligamos la caja al pallet a través de un código Juliano. sí. Con esta ley deberíamos etiquetar obligatoriamente cada caja. Pues mira, lo que pasa es que a las empresas que ustedes les venden el pallet, esas empresas después en el centro de distribución, ese pallet puede que lo rompan y envíen cajas individuales a diferentes sitios. Entonces, sin esa etiqueta que tiene el código de barras en cada caja, no se puede hacer seguimiento sino a nivel de pallet. O sea que de pronto desde que ustedes lo envíen hasta el lugar que lo reciben, sí, lo pueden ponerlo en el nivel del pallet, pero el problema es después, ese código de lote que ustedes envían se tiene que mantener en cada una de las cajas que se envían a diferentes sitios. Entonces ahí es cuando viene la necesidad de que cada caja también tenga, igual,
una cosa muy importante, la FDA no está requiriendo que se ponga un código de barra. Ellos no están especificando cómo. Dicen, usted tiene que hacer el seguimiento por cada lote de producción, por cada caja, como sea. Entonces, si quieren poner un marcador y poner el número de lote ahí en la caja, pueden, porque la ley no dice absolutamente nada de etiquetear o de códigos de barra. Esto es algo voluntario que la industria de Estados Unidos está diciendo, esto es lo mejor, como podemos em, eh, adoptar estos procesos, es la mejor manera de hacerlo, pero no es un requerimiento de la ley. Gracias, Luz Helena. Nos preguntan también si el GLN se tramita con GS1. Es el mismo trámite. Si ustedes ya tienen un trámite para los GTINs, realmente la única, lo que más o menos tienen que averiguar es cómo construir los GLNs para las localizaciones o los lugares. Es ese mismo prefix, no tienen que hacer nada nuevo para empezar a crear esos GLNs. Entonces, los GLNs tienen 13 dígitos, es el mismo principio del GTIN. Primero el company prefix, que es lo que identifica su compañía, y después le siguen ciertos números y al final un número que chequea que el número esté correcto. Entonces, es simplemente enterarse cómo construir esos GLNs y con qué código. Hay unos websites que yo les puedo poner después para enviarles la presentación y un enlace de cómo construir GLNs, pero no se tiene que hacer ningún otro trámite adicional. Muchas gracias. Continuamos con Humberto Bermúdez. Saludos, Humberto. Nos pregunta que si cumpliendo con el PTI, ¿a qué nivel de cumplimiento estamos con la regulación 204? Bueno, pues PTI ha sido parte, obviamente, de toda esta discusión y de la guía que creamos. Ellos también están creando documentación que estamos colaborando y mirando como todo un grupo. Y, por ejemplo, si ustedes tienen esos códigos de barra que PTI había establecido desde hace mucho tiempo, que tienen un GTIN, un lote, y también la fecha no es necesaria para cumplir con la ley, pero muchas empresas están diciendo, esta fecha me ayuda muchísimo con inventario, con todo eso, ¿por qué no agregarla? Entonces, si tienen eso, que es lo que PTI está poniendo en el label, eso ayuda muchísimo a capturar los datos que está pidiendo la FDA, pero hay muchos datos más. O sea, PTI es una parte, pero si ustedes ven los pasos y los elementos, los atributos son muchísimo más que simplemente lo que está en ese código de barras de PTI. Muchas gracias. Entonces, parte del cumplimiento sí lo facilita PTI, pero no es todo. Nos preguntan también si esta ley exige que tenga trazabilidad desde envases individuales, es decir, desde el bowl o los clamshells. Bueno, la ley dice que el lote de producción debería asignarse cuando el producto es empacado inicialmente. Entonces, no, cuando el producto es algo que no ha sido empacado para la venta en retail o en un restaurante, en esa parte realmente los datos que están pidiendo más o menos es como el nombre, en la parte de la cosecha, son unos datos específicos, pero no están requiriendo el lote, lo cual en ese caso no necesitaría identificador específicamente en ese paso cuando el alimento no ha sido empacado. Vamos a continuar con un par de preguntas más. Luz Helena nos pregunta, José Zuno, si hay excepciones de la necesidad de etiquetar algún producto o aplica para todas las frutas. Y él pregunta específicamente para berries para consumo en fresco. Y si en este caso igual es solo voluntario. Bueno, la ley no sería voluntaria. Lo que es voluntario es adoptar los estándares que yo les estoy presentando, los códigos de barra, la manera como el lenguaje que se utiliza, eso es voluntario. La ley no es la ley, o sea, eso se tiene que cumplir. En el caso de las frutas, hay algunas frutas que son de árboles tropicales como los mangos y ese tipo de cosas que sí son parte de la ley de una vez, y hay otras que si las frutas se parten, los berries, por ejemplo, se parten de alguna manera, entonces estarían incluidas. Por eso es muy importante leer en detalle
qué está cubierto y cuáles son las exenciones de esas leyes para entender si su producto específico, cómo se empaca, cómo se maneja, está incluido o no. Yo tengo una pregunta. El uso del blockchain es ya una realidad dentro de la industria de alimentos o estamos todavía en proceso de exploración? Yo creo que el blockchain tuvo esto es una opinión de Lucy, no en general, pero yo creo que la magia del blockchain era ese concepto de podemos mandar información que todos, y podemos ser transparentes y todos podemos beneficiarnos de esa información. Eso era realmente lo maravilloso del blockchain, pero la tecnología en sí, realmente sí, en estos momentos no está siendo usada por muchísimas empresas. Se hizo algunos pilotos, un par de empresas hicieron un programa basado en blockchain, pero por ejemplo, la información, la tecnología cloud podría ser lo mismo. Lo importante es ponernos de acuerdo qué información y cómo la vamos a compartir, no tanto el área de la tecnología. Entonces eso pasó como a un segundo tópico o tema. La tecnología no es lo más importante es el lenguaje. Me queda claro. Que se hagan las cosas, que se llegue esa bitácora, independientemente, pues la seguridad no la va a dar necesariamente el blockchain, ¿no? O las Exacto. ahora, ¿no? Y bueno, tenemos una última pregunta. Nos pregunta Enrique Lizárraga. Dice, están hablando acerca de compartir información a GC1 a través de ESIS y GSDN. ¿Hay métodos y protocolos ya existentes para poder subir esta información a GS1? Bueno, esa es una pregunta muy clave porque realmente no es que ustedes suban la información a GS1. Lo que GDSN, o el Global Data Synchronization Network, hace es como una manera de transmitir la información, pero la información vive en sus sistemas de información master o master data systems. O sea, no es que haya una base de datos de GS1 que haga esa a menos de que usen una herramienta específica que se llama Data Hub, que eso sí es una base de datos, pero realmente como se ha venido usando por muchos años el GDSN, el EDI, todos estos lenguajes es simplemente manera de transmitir la información, no es una herramienta para subirlo a alguna base de datos. Esas bases de datos residen donde están las empresas, en sistemas de la nube típicamente. Muy bien. Nos siguen dando preguntas y pues no vamos a desaprovechar que estás con nosotros y podemos dedicarle los 3 minutos más. Nos dicen, y los invito en el Q&A, Q y A, si alguien quiere mandar alguna pregunta, creo que es más sencillo tomarla de ahí, del chat. Dice, en una de sus láminas esta presentación se mostraba, por ejemplo, los datos que deben estar disponibles a nivel de campo. Y se mostraba en pestañas los siguientes eslabones de la cadena de suministro, empaque. ¿Hay manera de ver estos requisitos para cada etapa de la cadena de suministro? ¿Hay alguna liga donde lo pueda confirmar? Sí, y lo pusimos ahí en uno de los slides, está cada uno de estos requerimientos en cada paso de la cadena alimenticia. Está en español. Esa herramienta, el FDA lo creó en español también. Entonces, no sé si, Yorgo, lo comparto aquí o lo compartimos después por email a los que se registraron, ¿cómo es mejor? Yo creo que lo podemos compartir vía correo electrónico a todos los Perfecto. presentes. De Todos hecho, los ahí enlaces. te compartiremos algunos correos para que también tengas contacto con ellos, ¿no? Y bueno, Sí, sí, precisamente nos preguntan algún contacto en México para ver sobre este programa. bueno, sí, tenemos a GS1 México, no sé si estén aquí con nosotros, pues no veo todos los participantes, pero definitivamente hay una organización en México de GS1 para poderlos ayudar con todo esto y nosotros también obviamente trabajamos con ellos directamente de lo que es el área de FISMA y qué herramientas estamos creando y desarrollando. Entonces, les podemos dar esa información también. Muchas gracias, Luz Helena. Ya no tenemos más preguntas, pero ahí había un par de manos levantadas. Si tuviera alguna pregunta, pues lo pueden hacer vía el Q&A. Si no, pues agradecerte, Luz Helena, hacer una presentación muy completa, enriquecedora. Nos has resuelto
muchas dudas y pues nos dejas un trabajo por hacer a todos los que estamos en industria de alimentos en México, alimentos frescos, de trabajar para seguir en cumplimiento. Veggies from Mexico surge precisamente hace ya casi 14 años por una situación de salmonela que se dio en el año 2009, donde culpaban a los productores de Sinaloa de ser los responsables, y bueno, nos limitó la exportación durante mes y medio y afectó pues en todos los sentidos a nuestro estado. Y es así como surge nuestro programa y es así como fortalecemos y promovemos la inocuidad y la trazabilidad, y el que personas como tú, con tu experiencia, con tu conocimiento, nos apoyen, nos acompañen en este proceso, pues nos hace más sencillo el continuar. Muy Pues a agradecido. la orden y con mucho gusto. Gracias Muchísimas por gracias. Esperamos invitarme. tenerte de nuevo con nosotros pronto. Claro que sí. No nos despedimos, vamos a continuar. Como lo comentaba desde un inicio, pues es precisamente, le voy a pedir a Kevin que nos acompañe aquí en pantalla de AdSquare. No sé si estás por ahí, Kevin. Bueno, Kevin Hannigan, no sé si estoy pronunciando bien tu apellido, Kevin, pero pues bienvenido. Es un gusto tenerte aquí con nosotros. Yo conocí a Kevin por allá en febrero, marzo, en Guadalajara, durante el evento de IFPA, que es la International Fresh Produce Association, antes PMA, muchos lo conocen como PMA, y tenía un pequeño espacio donde me platicó precisamente una herramienta que ellos utilizan, un software que ellos utilizan, y platicamos al respecto, interesante, atractivo. Algunas de las empresas más importantes de México ya están trabajando con ellos, y me pidió la oportunidad de compartir. Yo le dije, encantado, encantado, te damos el espacio. ¿Qué nos compartir tú a nuestros productores, no? Además de la herramienta, ¿qué más nos puedes compartir? Y me dice, oye, ¿qué tal si invito a Lucelena de GC1 y hacemos algo también para que enriquezcamos el conocimiento de los productores? Entonces, así fue como conocí a Kevin y a Elena. Le voy a ceder, va a ser una presentación de unos minutos nada más para que nos hable de qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Bienvenido, Kevin y Elena. Gracias por estar aquí y gracias por la oportunidad de presentarnos a Lucelena. Thank you, Georges. Let me share my screen. I apologize for only my English. So I'll keep my remarks brief. And we have a PowerPoint that can be shared with you guys. But Elena Irwin is here with us. She's our person in Monterrey, Mexico, and works chiefly with our Nature Sweet client, the large tomato grower. Elena, say hello to the guys. Hola, es un gran gusto estar aquí con ustedes. Yo hablo español. Si tienen cualquier duda para Kevin, yo los puedo apoyar. So she'll try to help me up as I stumble through but just to go through a few slides here, AgSquared is a farm management software. It's based in the clouds. It's an enterprise system that connects with other systems that you use. And it's designed to capture all of your field activities and costs and labor so that you can see what's going on all the time, so that you as the owner can see what's going on in the operation, and it helps your people see things. So we try to keep a simple record keeping system in your hands. We call it simple, but it's hard to build it. But in the end, we hope you can make better decisions, quicker decisions with the tools, looking at everything at once. For our firm, we're not a Silicon Valley-based California group. Our CEO is a tomato breeder, PhD from Cornell. So farming backgrounds with most of us, and designed starting 14 years ago for specialty crop farmers. First very small farms and then very large farms. But the basis is we understand farmers and farming, and it's for you guys. But in the system, what we call an all-in-one platform, it connects you with all of your people, all the functional areas from the CFO, production, so finance, HR, all the operational pieces, farm managers, agronomists, team managers, and then all of the things going on every day, all the activities and costs from planting, food safety, observations, harvest, weeding, whatever it is.
So you as the manager are not waiting to learn something, you can see it all the time. And you can share it with your key managers. So we do a lot of things across many farms, but nobody uses all of these pieces at once. They'll start with 2 or 3, depending upon what they need right away. And then over time, without additional charge, they use more and more of the system. We come up with a price that's fair for long-term, and they use more and more of our system. A lot of people will start with labor tracking, especially the California growers, trying to capture all the nuance of breaks and lunches and overtime and piece rate. That's very big in some areas, and other geographies, it's not as much, so they're more cost of goods oriented and trying to track the cost by field, by planting, by crop, and then of course harvest itself. So it depends on what you're looking for and your operational needs. But if you think about planning, budgeting, and forecasting, it ends up at harvest time tracking how did you do for the season. And so we're tracking all through the season execution versus budget. But then the harvest, you're trying to pick up the trends. How do we do today, this week, a 4-week average? How do we do for the season, this season versus last season? So with our system, you can get a better picture and a high level view of what's going on the operation. There's a lot of our customers, even the sales team, are looking in on the view of what's available for next week before they take the orders from Kroger or Walmart or Cisco or whomever their customers are. Talk about tracking labor. When I say that, it's by function and by crop. So whatever the person or the teams are doing, is it an individual tractor driver spraying chemicals on a field? Is it a team of 30 guys out weeding? Are they hand harvesting? Are they out scouting or dragging irrigation pipes? So whatever they're doing across the operations, where they're getting it recorded through them, setting this up to follow their workflow process. So it's tracking it across all the farms and all year long. And again, visualization, it's like growing up near Missouri, you have to show the person. So we track all the information, we get it in, but then we project it in a way that you can do something with it. You get to see it in a way that makes sense to you, and then share it or act on it. But however you want to see it, we design it that way. And then we get what you need in front of you. The financial analysis, you get to see the money. How was it planned? How was it spent? What were you expecting? How did harvest come in? What does the P&L look like? Are you making money? And where aren't you? It's hard to measure what you can't see in the operation, and this allows you to see that. So a real analysis begins when you get clean, accurate data. And kind of the funny story internally is that we have AI machine learning consulting firms asking us to come out to large operations to put out a platform of data collection so they have the real live accurate information to do their big brain work on before they can do the analysis and make better predictions. And then as benefit to you, the grower, the owner, the business manager, you get to see where you're at all year long. You're following the progress of the season. You're looking for efficiencies that you can adopt. You're trying to see where can you reduce mistakes, make better predictions. You can attest for social responsibility, things that you're being asked for. But in our system, I say you'll be ready for the next big thing. I don't know what that is, but as you are asked for something from your customers or the ultimate consumer, you'll be in a better position than anybody to provide that or quickly get that information. And in closing, I just wanted to thank Georges for the opportunity to present and introduce ourselves to you guys. It was fun, certainly meeting him in Guadalajara. I hope to do that again and maybe get over to Sinaloa sometime this fall or winter and see you guys. We'll be at the show in Anaheim and in the other Monterey this fall. So if you guys are around, stop by for the hot sauce at the booth. Well, thank you for letting us do this. Thanks, Georges.
Hombre, al contrario, David, Elena, que nos están acompañándonos el día de hoy. ¿Podrías mencionar, no sé si lo hiciste, no lo escuché, alguna empresa que ya está colaborando con ustedes aquí en México? Can you mention a company or a couple of companies from Mexico that are already working with your software? My boss is always very touchy, so I know I can mention Nature Suite because a lot of people know them. But I'd have him have the discussion with you. As a sales guy, I'm not supposed to, you know. Sí, te entiendo. I understand. Y si alguien quiere contactarlos, Elena, Kevin, if someone wants to contact you, can you share on the chat, maybe an email, phone number, and the webpage? Sure. Yes, sir. We'll do that right now. Elena, can you put that in there for us? Sure thing. Thank you. Also, Swipe is coming. Swipe is coming in Tucson, November. That's a event from the Fresh Produce Association of the America. So I think it's worth coming. We're gonna be there with a small booth as well. Nice. Okay, thanks. Let me look into it right away. Thank you. I have actually a question here from Susana Estrada. Dice, el programa se ve interesante. ¿Qué tan seguro es mi información? ¿Es confidencial? ¿Y no se utilizará con fines comerciales o de otro tipo? ¿Cuáles son las medidas de seguridad establecidas para resguardar la información? ¿Quién maneja la nube y tiene acceso a toda la información? Elena, no sé si me quieres ayudar traduciéndolo para Kevin o respondiendo a la pregunta. Sí, por supuesto. Kevin, they're asking about the security of their data. Who else can access their data? How secure is that is not used for financial benefits, that it will stay with us? Yeah, that's a good question. So on 2 or 3 fronts, one, it's your data. We don't sell it to anyone. We don't give it or share it with anyone. We don't use it for benchmarking and comparisons between farms. We don't do anything with it except have it there for you. It's in a very secure location. It's based at 4 server locations, 3 across the US and 1 in Europe. So it's highly secretly captured, you know, it's not available. Even our CEO can't get your data from them to get the access of. And then as far as if we had an arrangement and you stopped using us, we would just give you your data back, no questions asked. Even our agreements are designed so that I tell customers just stop paying the invoice because we're not going to hold you to any long-term contract. The risk is on us to perform, but on the security, it's quite high. And with some of the biggest global firms, it's actually outside of their system so they can analyze it before they even take it in. So I don't know if that covers it, Georges, or not. Muchas gracias. Básicamente nos comenta Kevin que es alta la seguridad. Incluso ellos mismos o el CEO no tiene acceso a la información de cada una de las empresas. Esa información de ustedes para su uso interno o para el uso de la empresa, ¿no? Incluso cuando si se llega a terminar la relación con la empresa, pues esta información continúa siendo de ustedes. También nos preguntan, there's another question, si la empresa tiene sus propios programas, uno propio, ¿cómo es la migración de información de uno a otro? ¿Este programa funciona con pagos anuales o es un pago único con el que queda nuestra información en nuestro propio servidor? Es un pago anual que se hace específicamente para cada cliente. Entonces se inician conversaciones para ver qué parte del sistema se va a usar y procede igual con las integraciones. Nos hacemos un pequeño demo de nuestro sistema y esperamos que nos hablen de los sistemas que tienen en uso y poder identificar cómo extraer la información de los otros sistemas para usarlo en nuestro sistema. Entonces es una conversación mutua que se tiene activamente entre nosotros y entre ustedes. Muchísimas gracias, Elena. Pues bueno, insisto, por ahí, no sé si ya subieron información, Elena, para que los contacten. Número telefónico, algún correo, página web. Sí, compartí ahorita en el chat en nuestro sitio web, es axcore.com, y compartí mi correo que es
irwin@axport.com. Soy Elena Irwin, estoy a su servicio. Y el de mi compañero Kevin, que es el vicepresidente de ventas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Kevin, de nuevo. Elena, thank you very much. Is it, Georgios, is it okay if I put a video, 1-minute video in the Go chat? ahead, please. Thanks, I'll do that. Thank you, guys. But I'll mute now. All right, just a second. Here we go. Chat. Oh, here we go. Video. Let me just put video. There we go. So I put it in there. So should we log out now? Probably. Thank Yes, you, we have- Kevin. Say it again. We have it here in the chat. Thank you. Kevin, we can't access that link. We can or cannot? We cannot access that link. Oh. Okay, sorry. Let me delete it. I don't know why we can't, but I will delete it. I'll send him another one when it's live. Okay. So do we exit from here? Gorgeous. I'm trying to Juan, access the link as well, but I cannot open it on my computer either. Yeah, I'm sorry about that. I shouldn't have sent it till I tested it again. Maybe you can share with us and with the information we're gonna share with our viewers from GS1. We can Yeah. attach a video as well, the link. Cool. Well, Kevin, again, Elena, thank you very much for everything. Thank you very much for being here. And especially also, thank you very much for introducing us to Luz Helena. It's been a Yes, sir. great pleasure. I'm sure we're gonna meet very soon. We have I don't know if you can put on the screen, but we have a small recognition or diploma. We're gonna email it to you and to Luz Helena as well. Thank you for today. Thank you. And, Oh, that's beautiful. we'll, It really is. Yeah. Sinaloa, it's one of the most important exporters of vegetables, especially during the winter time. Oh, One of every 2 tomatoes that it's consumed in the winter time in the US comes from Sinaloa. So. Oh, my goodness. And the That's weather is amazing. nice. That is. That's Yeah, Luz worth Helena, repeating. you're welcome to visit us in the winter time. Thank you. Yes, we will do that. I will. Thank you very much. And I will be in touch. We're gonna share the presentation with you. We're gonna share also this presentation is gonna be on YouTube on our Base from Mexico channel as well. And we're gonna end again by thanking you, Kevin and Luz Helena. And I'm gonna put our last poll to see how are we doing and if there's anything we can do to improve our webinars. So here you go, please. If you can answer it for us. Veggies from Mexico. Mexico's best produce.